Bienvenidos oyentes, esto es una nueva edición del espacio Identidad que cada 2 semanas, cada 15 días realizamos con nuestros compañeros de la publicación mensuario Identidad desde Uruguay. Hoy tenemos el placer de hablar con Jorge Schneiderman. Hola Jorge, ¿qué tal? ¿Qué tal, Jordi? Muy buenas tardes para vos y para toda la gente. Bueno, hay que decir que David Malogoni hace 2 semanas ya me dijo que no editáis ya en papel, por una cuestión también, pues de modas y de tiempo. Las viejas ediciones en papel han pasado a otro lugar, pero desde luego en internet claro que estáis y con ese mismo nombre, Mensuario Identidad, aunque ahora no sea una cuestión mensual, sino diaria, ¿no? Más bien. Por supuesto, cambiando el soporte un poco, pero tratando siempre de manejar contenidos interesantes, ¿no? Que versen sobre todo lo que es el humanismo, como ustedes ya conocen. Exactamente, humanismo. Mensuario Identidad lo buscan en Google, muy fácil de encontrar y, como dice Jorge, todo tipo de temas, además que tratan todo el espectro de temas que puedan imaginar en esa misma página, seguro que es de su interés. Bueno, vamos con el tema de hoy, Jorge. Hoy nos vas a hablar de un escritor, Jorge Luis Borges, para rendirle de alguna manera un tributo o al menos reflexionar sobre él a los 30 años de su muerte. Exactamente, sí, es una figura emblemática de la literatura hispanoamericana, por supuesto, que marcó el siglo XX, ¿no? O sea, él justamente nace en 1899 y recorre un enorme tramo del pasado siglo. Él fallece en 1986 y bueno, una prolífica obra. Una persona que supo transitar por los andariveles de la erudición, abrevando en todas las fuentes del saber que estuvieron a su alcance, ¿no? O sea, podríamos definirlo como un inveterado buscador, ¿no? Un individuo que desde su más temprana infancia se sumió en la lectura, regodeándose en la lectura, manifestando lo que podría ser algo como un fáustico deseo de conocimiento, estimulado por supuesto por un entorno familiar, un entorno y digamos un contexto económico y social favorecedor, bueno, para poder integrarse de plano al cultivo de las letras, ¿no? Un individuo que evidentemente fue muy estimulado, sobre todo por su padre, una persona de una vasta cultura, que desde muy chico puso a su disposición una enorme biblioteca, ¿no? Sobre todo con clásicos. Y bueno, él, sus orígenes familiares tiene muchas raíces vinculadas al patriciado argentino, pero también vinculado a inmigrantes ingleses, ¿no? De hecho, él tenía un vínculo muy intenso, un vínculo, digamos, muy estrecho con una de sus abuelas, que era inglesa, que pertenecía a la iglesia protestante, y con la cual, evidentemente, en la cual pudo abrevar, ¿no?, de todo lo que era el interés por la lectura, por la religión, por la filosofía, y prontamente, digamos, él fue desarrollando el deseo de escribir, ¿no?, de poner en palabras todo lo que el mundo circundante le estaba transmitiendo, y allá por 1923 se publica su primera obra, que como él solía decir, no era nada más que algo testimonial, pero que, según también afirmaba, entre líneas estaba más o menos expuesto lo que iba a ser en un futuro su propuesta literaria, ¿no? Podríamos analizarlo también desde la perspectiva filosófica, un individuo que fue un cronista de su tiempo, ¿no? Una persona que evidentemente no solo se abocó a la creatividad literaria, sino que era un agudo cuestionador de la realidad que le tocó vivir y también muy crítico de sí mismo, ¿no? Una persona que crítico de sí mismo y también de los autores a los cuales apelaba en su formación.
Él, por ejemplo, hablaba muy bien de Goethe, pero decía que el Fausto evidentemente no satisfacía sus apetencias, o sea, y no era de su paladar literario, y, por ejemplo, él reconocía lo que en las letras españolas había significado Quevedo, pero que el barroquismo de Quevedo evidentemente no era accesible a la comprensión y al entendimiento de la mayoría de las personas. Él era tan crítico, era Jordi, que él sostenía, y un poco inspirado en las enseñanzas de su padre, que un escritor, por sobre todas las cosas, debía escribir mucho, debía corregir mucho, y tirar casi todo, ¿no? O sea, ir depurando, y más allá de su pluma y más allá, digamos, del buen papel, una buena papelera para poder ir decantando, pasar por el catalizador de la calidad, basado sobre todo en la exigencia, tratar de quedarse con lo mejor. Un admirador también él de lo que era la cultura alemana, la cultura escandinava y sobre todo la cultura oriental, ¿no? De la cual justamente tomaba esa capacidad de síntesis, esa capacidad, digamos, esa concretud que le permitía apelar a lo que él entendía era un principio esencial a la hora de escribir, que era el principio económico del lenguaje, tratar de emitir la mayor cantidad de conceptos, transmitir la mayor cantidad de pensamientos, apelando a un lenguaje llano, lineal, concreto, convincente. Una personalidad, digamos, también muy cuestionada porque, bueno, evidentemente sus convicciones políticas o su mirada sobre la realidad de su país tenía muchos ambajes, muchas contradicciones y se granjeó reiteradamente la desaprobación, ¿no? De propios y ajenos. Era un individuo que, por ejemplo, se manifestaba como que la democracia era algo así como un abuso de la estadística, o que no era un medio adecuado para la mejor convivencia. Él se basaba mucho en Spencer. Él decía, por ejemplo, que la organización social dependía simplemente de una buena autoridad municipal, pero que el resto, bueno, se ordenaba digamos, naturalmente. Cosas a veces, muy controversiales. Y asimismo, por ejemplo, el ponerse un poco, alinearse un poco con la dictadura argentina, o en su momento, a mediados del siglo XX, reivindicar la figura de un escritor como Leopoldo Lugones, que era una persona que había abrazado ideales fascistas allá por los años 30, o sea, como que decantando, yo entiendo que lo más conveniente es quedarse con el creador, con el investigador, con el individuo que desde una versación impresionante, desde una inteligencia cósmica, prodigiosa realmente, una memoria, pero una capacidad de poner en palabras, de pasar al plano de la metáfora, de la alegoría, de simbolizar, impresionante, ¿no? Una figura realmente relevante que paradójicamente, o sea, nunca obtuvo el premio Nobel, ¿no? Fue, podríamos decir algo así como un rey sin corona, ¿no? Pero que yo creo que él, en ciertos aspectos, se nutría de eso también, ¿no? De estar en el candelero, porque más allá de las voces de apoyo o de sus seguidores, a él le encantaba y le motivaba también contar con tantos detractores, ¿no? O contradictores de lo que era su obra, ¿no? Sí, de alguna manera, perdóname Jorge, claro, salvando todas las distancias, que son muchas, pero con este tema más controversial y también con lo que dices de que le ayudó a crear en cierta manera su propio mito, tener algunos enemigos, me recuerda a Salvador Dalí, que aquí en España también sus declaraciones resultaban a veces fuera de tono. Bueno, evidentemente siendo surrealista casi parece normal, pero también su vertiente política, ¿no? Causó mucha controversia.
Exactamente, sí, no, pero aparte él era como él generaba esos climas, él le gustaba generar, digamos, esas controversias. Mira, recuerdo, por ejemplo, que en cierta oportunidad él manifestó que Federico García Lorca, digamos, un emblema, un ícono, ¿no?, de la poesía española, y digamos que en Hispanoamérica es realmente un ícono, él lo consideraba un poeta menor. Y él argumentaba, ¿no?, desde su concepción de lo que es la riqueza literaria o la concepción de la buena poesía, pero él lo sostenía e incluso no tenía ningún prurito en sostenerlo en España mismo, ¿no? O sea, una persona que, como me parece, digamos, a mi criterio debemos valorarla desde el gran aporte que representó para las letras. Fíjate vos la actualidad, la proyección de su obra, ¿no? Era un individuo que, te voy a dar un ejemplo, hay un cuento famoso que se llama Funes el Memorioso, ¿no?, ambientado incluso en una localidad acá de Uruguay que se llama Fraiventos, en el departamento de Río Negro, donde él ambienta esa historia de un individuo que tenía tanta memoria que podía acordarse permanentemente de todo lo que acontecía desde que se levantaba hasta que se iba a dormir, y así sucesivamente, y un tipo agobiado permanentemente por eso. La gran moraleja de ese cuento, con todo te lo recomiendo, es muy bueno, es que evidentemente ese individuo tenía tantos datos, tanta información, que no podía vivir espontáneamente su propia vida, que estaba condicionado por sus propios recuerdos, y un poco eso nos da la pauta se puede proyectar hacia lo que nos ocurre hoy por hoy, ¿no? O sea, como que tenemos la capacidad de almacenar, la capacidad de memorizar, pero evidentemente le estamos dejando muy poco tiempo a la capacidad de pensar, de reflexionar, de viajar hacia nuestra interioridad más allá de los recuerdos e ir creando espontáneamente nuestra vida, ¿no? Entonces, después tenés otro cuento interesantísimo del 49, el Aleph, ¿no?, donde también se inserta, en cierto modo, una crítica al momento que se estaba viviendo a mediados del siglo XX, digamos, todos los tiempos de posguerra. Y bueno, y asimismo, más allá de esa imagen estereotipada de individuo frío, por momentos insensible, había una persona que, él mismo lo manifestaba, se sensibilizaba mucho por los grandes temas existenciales. Una persona que permanentemente estaba tratando de incursionar en los espacios de la espiritualidad, de la mística. De hecho, siempre manifestó un gran interés por la Kabbalah. Claro, es lo que te iba a preguntar ahora, Jorge. Sí. Ese fue uno de sus grandes intereses, ¿no?, la Cábala judía. Exactamente, vos sabés que la cábala judía era para él algo él todo el mundo de lo mitológico, lo esotérico, todo eso, hay gran pregnancia de todo eso en su obra, pero él, todo lo que tenía que ver con la Kabbalah, todo lo que tenía que ver con las Sagradas Escrituras, como que son fuentes hacia las cuales él siempre retornaba. De hecho, era una persona que reivindicaba permanentemente al pueblo judío, a su historia, la épica, incluso como analista de la poesía antigua y de la Biblia, él encontraba en las escrituras una gran fuente de inspiración. Y bueno, en la épica del pueblo judío, todos los atributos que caracterizaron al pueblo judío, como que permanentemente estuvo en el candelero. Y recuerdo que allá por la década del 70 él solía ir a centros culturales judíos, incluso a sinagogas en Buenos Aires, a dar conferencias y a generar debates.
y realmente fue un marcado interés. A su vez, él muchas veces, que era un estudioso de su genealogía y un estudioso de los orígenes, él decía que él tenía casi, digamos, tenía cierta convicción en cuanto a que por sus venas corría también sangre judía. Él decía ser descendiente de marranos por aquellos estudios que había hecho en cuanto a su árbol genealógico, ¿no? Como que eso lo conducía a las épocas de la Inquisición. Una persona que miraba con simpatía, con interés y con profundidad todo lo que era la cultura judía. Y eso le permitía granjearse mucho dentro de la colectividad judía en la Argentina, tener mucha aceptación en ese sentido. Y también otro elemento interesante que también marca un poco esos contrastes es que, a pesar de ser un individuo emparentado con la alta sociedad, con la burguesía, el patriciado, era un individuo que como nadie supo transmitir lo que era la cuentística vinculada a las historias más arrabaleras, al cuento orillero, que tenía que ver con las personas de Avería, con los cuchilleros o navajeros, como le dicen ustedes, ¿no? A lo que era la esencia del barrio, el arrabal, y muy interesado siempre, cosa que a veces cuesta asociarlo con el tango o con la cultura popular, como nadie supo transmitir a través del lenguaje gauchesco lo que era la poesía gauchesca, ¿no? Un individuo que te recorría tanto a Miguel de Cervantes Saavedra y su Quijote, y te hablaba de Juan Moreira o del Martín Fierro o de mitología escandinava, o se permitía traducir del alemán al español a Schopenhauer. Era un individuo que recorría permanentemente por todos los caminos de la cultura y el conocimiento. Realmente una personalidad a destacar, un aporte más allá de las salvedades o todos los reparos que nos pudiera generar desde su posicionamiento ideológico o su concepción filosófica de repente de lo que era la civilización, como que ha sido un aporte realmente enriquecedor. Y bueno, yo creo que hubiese sido merecedor del premio Nobel, ¿no? Seguramente. Seguramente, un cultor del buen decir y del buen pensar, ¿no? Una persona realmente que creo que, como te decía, fue algo así como un rey sin corona, ¿no? Sí, una persona que supo enaltecer las letras y ponerlas en lo más alto de la consideración, porque no te olvides que es un autor traducido a decenas de idiomas, trabajado en las principales facultades de letras de las universidades del mundo, o sea, una persona realmente que evidentemente marcó el siglo XX en lo que hace a sus letras, ¿no? La verdad y allá en es España, que sí, Jorge. allá en España, obviamente, también ha marcado una presencia, y hasta hoy me consta que se trabaja y se estudia mucho la obra de Borges. Sí, desde luego, es uno de los grandes autores aquí estudiados. Un gran intelectual, como dice Jorge, un erudito a máximo nivel, un gran creador también, y yo creo que siempre es una buena excusa acercarse a los libros de Borges. Y si queremos tomar este 30 aniversario de su fallecimiento como una excusa, pues también, ¿por qué no? Exactamente, no, realmente, yo creo que siempre es bueno retornar a estos autores. Cuando a él le preguntaban qué es lo que definió su éxito, su calidad de como autor, él decía que el escritor se distinguiría no por lo que ha escrito, sino por lo que ha leído. Y uno, apelando un poco a ese criterio, uno trata también a la hora de escribir, de tomarse el atrevimiento de escribir, también reflexionar y un poco abrevar de los aportes de autores como Borges. Bueno, las letras argentinas, la literatura, la filosofía argentina ha aportado,
digamos, autores muy interesantes, como tú sabrás, tanto como Borges, como Sábato, como Bioy Casares, como Cortázar, y siempre es bueno apelar a esos autores. La verdad que son fuente de inspiración y adecuada formación para quien pretende escribirlo. Por supuesto. Bueno, Jorge, muchísimas gracias por traernos, hacer este recorrido de la figura de Borges y por supuesto, haber atendido a nuestro llamado una semana más. Confiamos en el futuro, en volver a escucharte, por supuesto, con otros temas tan interesantes. ¿Cómo no? Gracias, Jorge. Va a ser un gusto. Muchas gracias. Buen día para todos.